Hablaremos hoy de Hortensia Schneider. ¿Quién era Hortensia Schneider? Preguntará usted. ¿Quién era usted, señor Ahora Schneider? vas a ver. Y si usted quiere, vamos a decir, hablaremos de Offenbach, Ajá. que ese es más conocido, y Hortensia Schneider era una que cantaba. Ujú. Era una que cantaba. Así que vamos a situarnos por ahí. Si usted quiere, empezamos el día del nacimiento de Hortensia, el 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre, tuvo una... Sí, ya voy. Ya vamos. Una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes. Cuando venía alguno, Hortensia se mandaba alguna gracia, la obligaban a cantar para las visitas, porque cantaba muy bien. Era hermosa, cuando creció llegó a tener un rostro casi perfecto, dice el cronista, nada más que para poner a salvo su propia exigencia. Tenía un cabello rubio tirando a rojo, no se ve como un cabello rubio puede tirar a rojo, pero ahí está. Y un busto esplendoroso, tenía también. Ay, le gustó. Eso entiendo ¿Cómo perfectamente estaba de el qué se cronista, trata. Su temperamento era ardiente, osado y todo lo que usted quiera. Es decir, Adjetivo. cualquier ómnibus la dejaba en las proximidades. Cuando tenía 15 años, su padre la recomendó a un taller de modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Si él era sastre, quería que ella fuera modista. Bueno, pero un día se presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas. Se llamaba Jan, y parece que entre hilos, agujas y madejas, el cajero Jan se convirtió en el primer amante de Schneider. Parece que le hacía muchos regalos este cajero, y en un momento, faltándole dinero para completar el precio de algún obsequio, metió la mano en la caja del lugar para el cual trabajaba, lo cacharon y fue en cana. Nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar cuando estaba en cana. Por lo menos anda a visitarlo, ¿qué te cuesta? Ah, ¿por qué? Y el tipo robó para comprarle un regalo y la mina ni siquiera lo fue a visitar a la cana. Igual que te vayan a visitar a la cana no bueno. cambia mucho. No, ¿Qué me importa? más vale que me espere cuando salga. Tampoco. ¿Tampoco le interesa? No. Ella alternaba las clases de modista con clases de música. Tenía, como he dicho, una voz bastante buena. En Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos, la juventud de Burdeos podía asistir a una sociedad llamada Latin, en donde había todo tipo de espectáculos. En aquella sociedad, Hortensia participó en muchísimas actividades, vodevil, ópera cómica, melodrama, empezó a bailar un poco, qué sé yo. Un día la contrataron para ir a la capital con una compañía. Así que se fue a París en 1855, 22 años. Quedó deslumbrada. A los pocos días, un amigo suyo, que se llamaba Berthellier, le presentó al músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos en Offenbach para ver quién era. En realidad se llamaba Jacobo Everst. Llamarse Jacobo de todos modos es lo mismo que llamarse Jacques. Así que ahí no hay cambio ninguno. Y lo mismo que llamarse Iago y lo mismo que llamarse Diego. Y Santiago. Es lo mismo. Y también. Muy bien. Ya como dice acá el amigo, como Casanova. Había nacido en Colonia, no en Colonia, República Oriental del Uruguay, sino en Alemania, y había emigrado a Francia. Parece que tocaba muy bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el Conservatorio de París gracias a la intervención de Cherubini, que era el director en aquel entonces. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando, imitaba con su instrumento durante los conciertos el cacareo de las gallinas y se divertía tocando las partituras de un modo extraño, tocaba una nota así y otra no, esas cosas, ¿no? Formaba parte de la orquesta de la ópera comique y ahí empezaron a conocerse sus composiciones, que eran en aquel entonces valsecitos sentimentales. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia. Bueno, está bien. Quiero decir, seguramente componía sentado en un sillón, porque sí, o sea que no hacía un gran despliegue. Un gran despliegue, decir, bueno, voy a componer, y agarraba, se ponía, no.
Y así que dicen que era muy friolento también, pero esto no tiene nada que ver con su facilidad para la composición. Te lo digo como un detalle anexo, ¿no? Pero andaba siempre envuelto en abrigos de piel, salía a la calle con frazadas en la espalda, en fin. Epa. Un día se le incendió la casa a Offenbach. Había hecho una casa muy linda, le llamaba la Villa de Orfeo, y intentó salvar el piano. Difícil. En un Si fuera una incendio, guitarra. Hay que tener y una lo fuerza. tiró por la ventana. Acción que, según sus propias palabras, lo destruyó de forma patética. Después tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente presenció el espectáculo de la casa devorada por las llamas. Bueno, volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que el compositor, en ocasión de una audición que hizo ella, le tiró una partitura, sino más con desgano, y la muchacha medio temblorosa empezó a cantar, y Offenbach quedó fascinado y la contrató en ese momento, exactamente A las 12:30. A las 12:30. Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso del teatro de París. Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de esa chica, no con Offenbach, con otros niatos. Pero su amante más famoso fue el duque Gramont, que era el dandy más encantador de París. Era el arquetipo de la época, el duque Gramont. Rey de los restaurantes, iba a la Maison Dorée o al Tortoni, pero a la Maison Dorée y al Tortoni de Francia, no, Y no los de acá. no las de acá. Era socio vitalicio del Jockey Club, pero no del de acá, sino el de París, ¿no? Bueno. A los 25 años, ya de tanto andar por fiestas y francachelas, este duque estaba desgastado de tantos placeres. Era famoso por sus duelos, se batía a duelo a cada rato, se enojaba. Era ateo o quizá agnóstico, pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen. Y después dijo que no lo hizo por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. Ese era el conde Gramont. Y Hortensia estaba muy enamorada del duque Gramont, que era duque, no conde. Recién le dije conde bajándole un punto. Y tuvo con él un hijo que resultó ser un desastre, imagínense. Este hijo profesaba todos los vicios y se había hecho chorro. Por ahí el duque de Gramont se enfermó, le agarró una fulería, se le declaró una tuberculosis, viajó a Egipto para mejorar su condición en aquel clima, no pudo y volvió a París y ahí murió a los 30 años de edad y le dejó todo a Hortensia Schneider. Ella se olvidó de todos sus contratos, decidió dejar su carrera. ¿Para qué iba a seguir con tanta guita, no? Y Offenbach se desesperó, ¿no? ¿Cómo va a dejar de cantar? ¿Qué sé yo? Hay que decir que Offenbach nunca quiso sumarse a la lista de los amantes de Hortensia Schneider. Para él, mejor dicho, ella hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular. Son sus palabras, ¿no? Pero yo creo que para mí era porque ella no le daba bolilla. El tipo quería, pero ella no. Él la trataba afectuosamente, con cierta autoridad paterna y nada más. En fin. Un día, retirada Hortensia, otra vez en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach. Y ahí le invitaban a participar en una de sus obras y ella aceptó. Y así se creó la Bella Helena, que después dio la vuelta al mundo. Y como usted sabe, las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, fueron muy, muy exitosas. Y una de las más famosas fue la duquesa de Gerolstein. La gran duquesa de Gerolstein coincidió esa obra con la Convención Mundial de 1867 en París, que reunió a todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de París de 1867. Allí fue el Khedive de Egipto, y se llamaba Ismail Bey. Los emperadores de Rusia, Alejandro II, era uno solo. Y de Rumania, y así. Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba.
Me refiero a la guerra franco-prusiana de 1870, ¿no? El zar Alejandro II de Roma se había hecho reservar un palco para ver la gran duquesa de Gerolstein. Se cuenta que durante sus días en París, por ahí desapareció repentinamente. ¿Dónde está el zar? ¿Dónde está el zar? Algunos pensaron que lo habían raptado unos patriotas polacos que siempre andan por ahí raptando zares de Rusia, ¿no? Y pronto se averiguó que estaba con la mina. Se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en la Rue Saint-Denis y que allí pasaba las noches en lugar de hacerlo en el palacio que le habían asignado. También la visitaron a Hortensia el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, el príncipe de Gales, el conde de Flandes, en fin. Y la minita los tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por su hotelito, atención, y compartieron su pomposo catre 3 emperadores, 7 reyes, un virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares, ¿no? De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el khedive de Egipto, Ismail Bey. Bey era medio verdoso, rechoncho y vivaracho. Lindo tipo de hombre. Se consideraba un enamorado de París y devoto. De París y devoto. Y de devoto. Ah, no, leí mal. Un enamorado de París y devoto de Hortensia. Era caprichoso, como ven que vive de Egipto, y despilfarraba dinero por todos los costados. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, estaba aburrido y mandó un telegrama a París que decía: envíenmela a Schneider. Y los funcionarios de París, qué sé yo, los tipos a quienes ellos mandó, a quienes el khedive mandó la carta, pensaron que se trataba del funcionario industrial Schneider, No, que era director y fabricante de la industria pesada de la guerra. Y se lo mandaron a buscar, Henry Schneider, y lo mandaron al balneario. Pues allá, imagínense el tipo, fabricante de armas, con una valija. Y llegó y se encontró con el khedive, Sí. esperando con una toalla en la cintura y un ramo de flores. Y le dice: soy Schneider, dice el tipo. Parece que la reunión no prosperó, ¿no? Le habrá comprado una escopeta para no hacer ruido. Para disimular. Bueno, a Hortensia la dejaban entrar en todas partes, ¿no? Ella decía: paso a la gran duquesa de Gerolstein, y se metía. Pero la dejaban, qué sé yo. Incluso Napoleón III la visitaba de vez en cuando, lo cual no sorprende porque Napoleón III se anotaba en todas, ¿no? Bueno, llegó la guerra de 1870, guerra que arrasa con el Segundo Imperio, y no solo el Segundo Imperio se ve afectado, sino que se arruina la ópera de Offenbach y se arruina la carrera de Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública. Cosa curiosa, se casó con uno que decía que era conde y no era, con un falso conde. Un italiano, un gigoló de ojos almendrados, y ella por ahí se dio cuenta de que el Tano se había casado solo por su dinero. Se casó con un goruta que le iba de conde y al final, cuando se dio cuenta de eso, lo abandonó, ¿no? Usted conoce ya que la última obra de Offenbach fue tal vez la mejor, y una ópera seria, que fueron los cuentos de Hoffmann. Atacado por la gota murió Offenbach en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. Y el portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: ¿qué sorpresa tendrá cuando se entere? Claro, había muerto sin darse cuenta. Y se fue, no se presentó nunca más. El hijo que Hortensia había tenido con el duque de Gramont murió joven, y ella sola se fue a vivir en el departamento de la madre. Allí se dedicó a obras benéficas a favor de los artistas.
Murió el 19 de mayo de 1920, ya cerca de nuestro tiempo, a los 86 años de edad. Y esta es la historia, referida brevemente, de Hortensia Schneider, esta cantante, esta falsa condesa y falsa princesa, enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole. ¿Y a quién podemos dedicar esta charla? Bueno, pensaba ya que este hombre, Offenbach, murió casi sin darse cuenta, dedicárselo a Alejo Albornoz, que murió como si no le importara, que no es lo mismo, ¿sí? Y me gusta más. A Swedenborg, que compartía esta idea de que uno se moría y no se daba cuenta, ¿sí? Es su idea del cielo. Esta mujer realmente, Hortensia, debía ser muy hermosa, Alejandro, ¿no? Porque pensaba en el duque que le deja todo, en el otro que se va a la cárcel por robar para darle algo. Lástima no haberla conocido. Pero como buena mujer tan bella de las historias, como nuestra querida Laura de la obra que hicimos juntos, era caprichosa, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado con las bellas caprichosas. Sí, sí. Déjeme dedicar esto entonces al amigo Cherubini, que me gustan mucho algunas obras que he escuchado de él. Era el director del conservatorio en París. Sí, tiene y una era el Caribe de Egipto, lindo. imagínense que estaba esperando la mina y le cayó el fabricante de armas. ¿A usted le pasó alguna vez? Le han pasado cosas raras, pero... Y quizás, seguramente sí, yo qué sé. Estaba pensando en Offenbach y en los cuentos de Hoffman, que es una obra extraordinaria. Y ahí hay también, en los cuentos de Hoffman, donde hay tres personajes que al final son uno, y que en general lo cantan... esos personajes distintos los canta el mismo cantante. Después al final se descubre que es uno. Y ahí está el poeta Hoffman, que al final pierde su amor y se queda, esto es lo que quería decirle, se queda con la única mujer que no lo había decepcionado, y que es la musa, que es la poesía. O sea, se queda solo. O sea, se queda solo, ¿no? Pues la musa no es nadie. La musa, o en este caso, no era nadie, era una entidad abstracta. Pero así terminan los cuentos de Hoffman. Es una obra muy, muy linda. ¿Con qué ilustrar esta cosa, este relato de la Schneider y de Offenbach? ¿Qué sé yo? Podemos instalarnos en los mejores tiempos, cuando andaban de bailongo en bailongo, y ahí el teatrito de ópera bufa que tenía, así le llamaban, ¿no?, a las óperas de Offenbach. Y era una vida bohemia, y Loca Bohemia es un lindo tango para ilustrar esa forma de vivir, y lo escucharemos en la versión de Sebastián Yunta, un pianista de singular talento. Loca Bohemia es así. Adelante, Sebastián.